precisamente para hablar del estado de violencia que hay en nuestro país, saludo con mucho gusto a Jorge Lara, especialista en seguridad y justicia. También ex subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, Jorge. Con mucho gusto. Esta mañana nuevamente se desató una guerra de cifras en cuanto a los resultados que arroja el actual gobierno en materia de seguridad. Desde tu punto de vista, ¿estamos mejor o peor que en otros sexenios? Bueno, a mí me parece que el análisis objetivo indicaría precisamente pues que estamos mucho peor que en otros momentos y que ha habido un deterioro constante, continuo en los indicadores más importantes dentro del propio contexto que nos ha tocado vivir, por ejemplo, el tema de la pandemia y tal, pero lo que es la violencia generada por el crimen organizado que se deja ver en homicidios dolosos, por ejemplo, en extorsión, en desaparición, es decir, estos fenómenos que ponen a la sociedad mexicana en un estado de vulnerabilidad, sin duda estamos en una circunstancia crítica. Ahora centrémonos en la estrategia actual. Abrazos, no balazos, militarización. ¿Qué es lo que estamos viendo desde tu punto de vista? ¿Qué funciona y qué no está funcionando? Bueno, hemos visto que en los dos tramos críticos que corresponden a la seguridad, que es el tramo preventivo y el tramo de investigación, pues no han funcionado las estrategias ni el diseño institucional. En el tramo preventivo no hemos visto una disminución de la incidencia delictiva, todo lo contrario. Y esto se complementa de manera muy preocupante con el tramo de investigación o de combate a la impunidad. No vemos una eficacia de las autoridades de investigación del delito, no vemos procedimientos o procesos penales que nos permitan estar tranquilos como sociedad, determinando que se está realizando justicia, que se está, por ejemplo, limitando o combatiendo el poderío económico de los grupos criminales. Entonces, pues la estrategia, como muchos lo han señalado, ha fallado. Para opinión de varios, incluso no ha habido estrategia. La gran apuesta del actual gobierno es darle pesos y poderes que no se habían visto a las Fuerzas Armadas. ¿Hacia dónde se dirige el país con esta apuesta? Sí, desafortunadamente, pues se observa la alternativa más a la mano, que es precisamente el depositar todas las responsabilidades, y ya lo estamos viendo, no solamente las de seguridad pública, sino muchas otras más en el propio ejército, en lo que yo podría considerar una crisis institucional generalizada. Vamos, no solamente tenemos crisis en el sector de justicia, también tenemos crisis en todo el sector público, el ejército, nuestras fuerzas armadas que tienen una vocación y una misión constitucional muy especial, muy determinada, pues ahora se utilizan como una supersecretaría para realizar prácticamente cualquier tema que al presidente le interese. Y me parece que eso habla pues de que se está debilitando, se está erosionando un entorno, un contexto institucional en general. Y pues lo que habrá que observarse es en algún otro momento de nuestro devenir como país, si esto podrá ser revertido, vamos, si podrá regresarse al orden institucional en donde, por ejemplo, las obras públicas las realice una Secretaría de Obras, en donde, por ejemplo, los temas de infraestructura los realice una Secretaría de Comunicaciones, en donde, por ejemplo, los temas de salud críticos los realice una Secretaría de Salud. Eso me parece que también habla del momento en el que estamos viviendo. El hecho de confiar ciegamente en el ejército como proveedor de seguridad, pues también habla, y la realidad es muy elocuente. Se ha triplicado la presencia de los soldados en las calles, en la presencia nacional, y se han cuadruplicado los homicidios dolosos. Claramente, si se siguen haciendo las cosas igual, los resultados serán igual o aún peores. Precisamente dentro de ese deterioro institucional del cual hablas es el haber suprimido a una Policía Civil Nacional a cargo de mandos civiles. ¿Qué tan peligroso es dejar este vacío? Bueno, es peligroso y además es disfuncional. Es peligroso en tanto
cualquier cuerpo policíaco, cualquier cuerpo de seguridad, cualquier cuerpo cuya función sea el uso de la fuerza como tal, debe estar sometido a controles democráticos muy estrictos, a procesos de fiscalización, a una continua revisión por parte de la ciudadanía y de los órganos del poder diseñados para este control. Desafortunadamente, el diseño actual, pues, dice todo lo contrario. No hay controles, hay opacidad. Los órganos del poder encargados del control democrático están colapsados y bueno, pues esto, insisto, no solamente es peligroso de suyo, pone en riesgo la democracia, pone en riesgo las libertades, como ya se está viendo, ya se está advirtiendo, pero también es disfuncional, vamos. Ni siquiera estamos logrando los objetivos de fortalecer los contextos de seguridad ni de combate a la impunidad a cambio de esto. Entonces, pues lamentablemente podemos afirmar que estamos en el peor de los mundos. ¿Qué te dice la pretensión del gobierno federal y de Morena de alargar la permanencia en las calles de las Fuerzas Armadas? Pues me parece que es una apelación a la ley del menor esfuerzo. Me parece que tuvieron una lucha de muchos años por el poder democrático, y ahora, frente a las graves responsabilidades, frente a las muy importantes responsabilidades que este grupo político conocía de antemano, el hecho de abdicar de esas responsabilidades y entregárselas, prácticamente de cedérselas al ejército, pues nos está diciendo de que no están aptos, ni dispuestos, ni preparados, ni tienen el interés de afrontar ellos como un gobierno democráticamente electo la resolución de los problemas. Hablemos del otro lado de la moneda, los cárteles. Sobre los cárteles de la droga, ¿consideras que han expandido su presencia en el territorio nacional y también en la política, en la incursión en la política, en los puestos públicos en los últimos años? Sí, los grupos criminales, los cárteles del crimen organizado han vivido, me pesa mucho decirlo, pero han vivido una época dorada en estos últimos años. Han expandido su presencia, hay distintos estudios que así lo demuestran, su presencia territorial. Han diversificado sus actividades ilícitas de extracción de renta. Antes, pues se sabía su actividad preponderante ilícita era el mercado de estupefacientes, pero ahora están prácticamente en toda la economía. Están lo vimos en Guerrero, en los alimentos, en el pollo, en los refrescos, en las tortillas, en muchos lugares, la extorsión, por ejemplo, de los aguacateros de Michoacán. Están en el derecho de piso en las ciudades. En Ciudad de México ya empieza a haber distintos tipos de extorsión. No han visto quebrantadas sus estructuras financieras. Hemos realizado estudios y hemos visto que no se les ha quitado un solo peso de los miles de millones de dólares que generan cada año. No se ha judicializado un solo proceso respecto de un líder importante de estos grupos criminales, lo que eso pueda significar en términos de eficacia. El nivel, el número de extradiciones que habla de la cooperación y asistencia internacional ha caído a menos de la mitad de lo que se trabajaba en otros sexenios. Entonces los cárteles están viviendo quizás una de sus épocas de mayor auge, y por supuesto también en esta circunstancia muy preocupante de que también están incursionando ya de manera abierta, ya de manera mucho más frontal en temas políticos. Ya ponen candidatos, inhiben candidaturas, sofocan o secuestran candidaturas que no les resultan cómodas, y eso pues habla también de una circunstancia muy peligrosa para el país. Ahora, Jorge, ¿cómo ves el trabajo en conjunto de los diversos niveles de gobierno, municipal, estatal y federal? A veces da la impresión que está dislocada esa coordinación. En efecto, durante algunos años se hicieron esfuerzos por integrar esto que se llama, incluso existe la ley, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es una gran mesa en donde se sientan o tienen cabida el presidente, los gobernadores, los procuradores, los secretarios de seguridad, los presidentes municipales. Era una gran mesa
en donde se discutían, se ponían tareas, acuerdos, agendas, discusiones intensas sobre la problemática, con seguimientos y con periodicidad. Todo este gran sistema de seguridad que se empezó a construir en años anteriores, actualmente está derrumbado, está totalmente abandonado y muchos municipios y estados pues están viéndoselas solos, ¿verdad?, ante la delincuencia. Yo creo que la expresión que nos habla de esta circunstancia fue lo que dijo el propio secretario de la Defensa, en el sentido de que en el país hay 19 entidades en donde hay más elementos de la Guardia Nacional que policías locales. Esto habla, pues, de que estamos en el mundo al revés. Lo que debería de haber son fortalezas estatales y municipales muy robustas, muy capaces, en un sistema de asistencia, de gestión y coordinación muy eficaz, pero vemos todo lo contrario también. Entonces, ¿consideras que se perdió la brújula en el combate al crimen organizado en estos niveles de gobierno? Se ha perdido la brújula y algo que es muy importante, el liderazgo. Si bien es cierto, hay división de facultades, hay 3 niveles de gobierno, siempre se busca tener un líder que ayude a la consolidación del sistema de seguridad en sede preventiva, en sede de investigación de delitos. Por ejemplo, hemos visto que al sistema de justicia penal no se le ha dado los recursos, no se le ha invertido, no se le ha modernizado, no se ha invitado a una reflexión. Y esto lo vemos precisamente, y a propósito de la discusión que ha habido en los últimos días en el Congreso Federal, pues de que no hay una disposición del jefe de Estado a poner estos temas en una mesa plural, porque estos temas necesariamente deben ser convocados a su discusión los distintos partidos, los expertos, la sociedad civil, pues para que entre todos busquemos solución, porque hay muchas ideas, hay muchas propuestas, pero todas estas ideas, propuestas, planteamientos se sofocan ante lo que parece ser una sola verdad, que es la verdad de un solo hombre. Y en un tema tan delicado como es la seguridad, pues creo que también ese es el sentido contrario. Finalmente, Jorge, ¿y Estados Unidos qué tanto se involucra o aleja de esta realidad que también es un problema regional y es compartido? Sí, el crimen organizado tiene una naturaleza intrínsecamente internacional, transnacional, y ellos también, pues de alguna manera importante, están padeciendo esta, por ejemplo, diversificación de los mercados ilícitos ahora con el fentanilo, que como ninguna otra sustancia les ha costado decenas de miles de muertes por año, y ellos pues también tienen su cuota de responsabilidad con el tema de la permisión de armas de asalto. Recientemente hicieron una reforma interesante que sanciona gravemente el tráfico en su país. Esperemos que eso pueda ser aprovechado por el nuestro, pero igual que se ha colapsado la coordinación aquí entre autoridades, también lo vimos y esto no es ninguna opinión personal. El propio presidente de la República se ha encargado de hacerlo público, de que se acabó, de que se sofoca, de que se limita la cooperación con los Estados Unidos y con las distintas agencias. Y bueno, pues ellos de alguna manera, pues como dice el dicho, se rascan con sus propias uñas, pero sí sería mucho más conveniente retomar las formas de cooperación y asistencia que además están en la ley y en los tratados internacionales. Te agradezco, Jorge Lara, especialista en seguridad y justicia y también ex subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR. Gracias, muy buenas noches. Con mucho gusto, Omar, como siempre. Hasta luego, muy buenas noches. Hacemos una pausa.